Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Si no conocemos de dónde hemos venido, no entendemos dónde estamos y mucho menos vamos a saber a dónde vamos. La historia no solo es una materia que debemos tomar en la escuela. Leyendo y estudiando la historia nos ayuda a tomar sabias decisiones en nuestra vida personal y nos previene de repetir los errores del pasado. Hoy vamos a mirar un evento que ocurrió hace 502 años y ver cómo nuestra cultura en el occidente ha sido moldeada por este evento histórico. Me refiero a la Reforma Protestante. Mi invitado hoy para ayudarnos a contextualizar la Reforma Protestante es Joshua Cardoso, pastor con nosotros aquí en este día. Bienvenido, Joshua Cardoso. Mucho gusto, gracias por estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio. Gracias por la oportunidad y gracias a Dios. Es interesante mirar las noticias de lo que está sucediendo en en China, y ver cómo nos afecta a nosotros. O bueno, ¿por qué no está sucediendo aquí algo así, no? Sí. Es asombroso. Yo miré en estos, todos lo hemos visto, estas noticias de Hong Kong. Uh-huh. Y también ha sucedido en el territorio continental que hemos escuchado de persecuciones contra iglesias que han cerrado y contra grupos islámicos, uh-huh, incluso en ciertas áreas también. Pero en especial hace unos meses que se vienen desarrollando una serie de manifestaciones masivas muy grandes en Hong Kong, y esto de alguna manera llegó hasta los Estados Unidos porque hubo una muerte de un joven de 18 años y la tensión subió tanto que cuando un directivo acá del equipo de los Rockers de Houston, él hizo un comentario, él envió un Twitter en apoyo a los manifestantes, muy simple, simplemente que en respaldo a su reclamo de libertad civil, pues se armó toda una tormenta internacional y se cortaron incluso los juegos que se habían programado para una gran televisora china. Luego hubo hasta... el periódico dijo que se había pedido que se destituyera a este ejecutivo. El gobierno chino después lo desmintió, porque eso sería una cosa bastante fea, pero no sé cómo salió esto a la luz. Y los críticos llovieron de todos lugares, incluyendo personas en los Estados Unidos, porque este tweet y el recorte con los negocios de la NBA, pues que es la asociación de básquetbol profesional, pues iba a dejar pérdida, y entre ellos estuvo el famoso basquetbolista LeBron James, que hizo comentarios un poco despectivos acerca de este ejecutivo. Luego, pues otros reaccionaron en la dirección opuesta, entre ellos el famoso también basquetbolista ya retirado Shaquille O'Neal, que defendió la libertad de expresión y a este ejecutivo. Y la cosa llegó a tal tensión que la cadena deportiva ESPN dijo que ordenó a su reportero no meterse en el asunto. O sea, que estamos hablando de los Estados Unidos, donde una cadena de televisión no puede meterse en ciertos temas. Entonces ya es una coacción a la libertad de expresión. Incluso la presión llegó sobre Apple también, y Apple canceló una aplicación que estaban utilizando los manifestantes en Hong Kong para saber dónde se estaba dirigiendo la policía. Entonces, el asunto es, y varios periódicos y agencias de noticias hicieron la pregunta, ¿cómo estas presiones del gobierno chino afectan la democracia en el mundo? Porque si las compañías y la gente que son multimillonarios ceden a esas presiones, entonces, ¿qué defensa tienen los pobres de la tierra, por decirlo de alguna manera? Incluso yo estaba leyendo un artículo del CNN en español,
que se tituló en agosto 14, incluso antes de todo esto, porque hay protestas en Hong Kong, y decía que Hong Kong enfrentaba una gran crisis política con manifestaciones multitudinarias. Exacto, palabra difícil para mí. Hong Kong, que es parte de China, tiene, dice a CNN, su propia moneda, sistema político e identidad cultural. Y muchos residentes en Hong Kong no se ven a sí mismos como chinos, sino más bien como hongkoneses. Que son chinos, parte de China, pero es una provincia con sus características especiales. Y esto se debe a que la ciudad y sus alrededores fue colonia británica por alrededor de 150 años. Si recordamos, después de la guerra o la primera guerra del opio, Hong Kong pasó a manos británicas en 1842 y los británicos instalaron el sistema de leyes y gobierno de Occidente. Sus 150 años, bastante tiempo para que la gente comience a entender que ahora tenemos ciertos derechos que no son comunes en China ni en otros lugares del Oriente. Y el mismo artículo de CNN continúa diciendo esto. Oiga esto, qué interesante. Dice, hoy el sistema legal de Hong Kong todavía refleja el modelo británico, valorando la transparencia y el debido proceso. La Constitución de facto de Hong Kong consagra esa singularidad, garantiza libertades que no están disponibles en el territorio continental chino, como el derecho a protestar, el derecho a una prensa libre y a la libertad de expresión. En otro artículo, esta vez del New York Times, dice claramente que en Hong Kong existe un respeto por la ley y el orden que vino de Occidente. ¿Qué es lo que pasa en Occidente? Que hay respeto por la ley y por el orden que no hay en otras partes del mundo. ¿Por qué en Occidente hay libertades civiles, gobiernos democráticos, repúblicas representativas que no hay en lugares de África o en el lejano Oriente? Bueno, la respuesta es que tenemos en Occidente una civilización cuyo centro es el cristianismo y en cuya base está la Biblia, la visión judeocristiana. Y es cierto que hay influencia, grande influencia de la filosofía griega, el derecho romano, pero realmente Occidente sin la Biblia no se puede entender, porque de ahí realmente pasan los derechos para las grandes masas populares. Y eso es un producto directo de la Reforma y del cristianismo en sentido general, pero específicamente la Reforma. Fue precisamente en los años que comenzó la Reforma que Juan Calvino le dijeron en Ginebra, había llegado a Ginebra, había comenzado a predicar, le dijeron, sí nos interesa mucho esto, pero me parece que te estás yendo mucho, no queremos tanta reforma, así que mejor te vas a otro lugar. Entonces echaron a Calvino de la iglesia y de la ciudad. Y él se fue y un sacerdote, un cardenal católico llamado Sadoleto envió una carta diciéndole a la ciudad, a las autoridades que regresaran a Roma, y la ciudad dijo, bueno, vamos a consultar con Calvino antes de dar una respuesta, y Calvino mandó su carta de respuesta creo que una semana después, y él explicó por qué la ley debe ser la que tiene la supremacía, no las instituciones, porque cuando las instituciones como la iglesia o el gobierno se corrompen, entonces tenemos una dictadura política o religiosa. Y en lugar de darle la preeminencia a las instituciones humanas, debemos todos someternos ante la ley. Por eso de ahí viene la idea de igualdad ante la ley que existe en Occidente. Y por eso en esta fecha, mañana que se conmemora el 502 aniversario de que Lutero cambió o clavó las tesis, las famosas 95 tesis en la puerta, y se las mandó también a su supervisor. Pues nosotros como cristianos celebramos la Reforma, su impacto en la cultura occidental, que trajo esto de bien al mundo.
en lugar de estar celebrando la muerte, la bruja y otras cosas Sí, exacto. que no traen nada bueno. Ahora, algunos que estuvieron con nosotros hace 2 años cuando estuvimos con esos programas, todo el mes de octubre tuvimos programas acerca de qué es la reforma protestante y todo eso, están al tanto, pero algunos tal vez nos necesitamos refrescar en una frase. La reforma protestante hace 502 años fue cuando el Lutero protestó en contra De la venta de indulgencias. Sí, ¿de la qué? De la venta de indulgencias. ¿Eso solo? No, pero varias. No Bueno, solo eso. esa fue lo que provocó las 95 tesis. Exacto. O sea, las 95 tesis no era una sola protesta, eran 99 cosas que él estaba... Bueno, él son 95 tesis que él da para debatir con la academia, con los líderes religiosos del momento y la academia. Él era profesor de la universidad. Luego eso comienza a rodar y se produce un movimiento de masas y ya comienza ya es una protesta y luego se le llaman protestantes. Exacto, y exacto, esa es la idea que estaban pero protestando. comienza con las 95 tesis en este deseo en esta protesta realmente, que era una protesta contra la venta de indulgencia. Ahora, y en contra de que en ese tiempo la Biblia no era disponible para la persona común y corriente. No querían. Y él la Biblia no estaba al alcance del pueblo común y corriente porque la Biblia que se usaba estaba traducida solamente al latín, exacto, solamente los académicos, la gente con muchos recursos económicos y que podía aprender latín, podía leer. Pero Lutero fue el que lo empezó a traducirlo al alemán. Lutero tradujo al alemán, pero antes de Lutero hubo ciertos movimientos como Wycliffe en Inglaterra, en Oxford, que tradujo la Biblia al inglés. Entonces ya había una serie de precedentes. A veces se dice que Lutero fue el que rompió la iglesia. Eso es sencillamente un cuento. La iglesia estaba rota por todos pedazos. La iglesia católica ha sido cualquier cosa menos una iglesia unida. Primero se produjo el cisma de Oriente-Occidente, cuando la parte del Imperio Bizantino, la parte del Imperio Romano de Oriente, que tenía sede en Constantinopla y tenía ciudades importantes como Antioquía y Alejandría, que habían centros originarios del movimiento cristiano, pues se separó de Roma precisamente por las pretensiones del papado de Roma. Eso fue en el siglo XI. Y en un tiempo habían 4 diferentes papas a la vez. Sí, por eso quiero decir que eso fue un cisma, después el cisma de Occidente, ese anterior que se rompieron en 2, que de ahí salió la iglesia ortodoxa. Y aquí no estamos, debemos decir... Eso es historia. Ya, no estamos aquí para decir que la iglesia católica es horrible, pero estamos explicando cómo salió la reforma protestante en contra de... Sí, fueron una serie de movimientos que se vinieron dando, que se frustraron muchas veces, que terminaron a veces en batallas sangrientas, en guerra incluso. Triste. Hubo el caso de los cátaros, que fue una herejía que se propagó por allá por los siglos XI y XII y terminó a principios del XIII con una cruzada y una guerra. Después vinieron los valdenses en Francia y también fue reprimido muy duramente. Después vino a los lombardos con precisamente John Wycliffe en Inglaterra, y estos lombardos llevaron esas enseñanzas al continente y ahí se produjo pues el intento de reforma de Jan Hus. Y Jan Hus fue invitado para discutir eso en el Concilio de Constanza, 1415, alrededor 1415 creo que cuando él lo queman en la hoguera. Le dieron un salvoconducto, después no lo respetaron y lo asesinaron. Y eso produjo una rebelión en Bohemia, y de ahí vienen las guerras husitas, porque los husitas eran los seguidores, se le llamaba a los seguidores de este hombre. Entonces todo eso viene en el trasfondo de la reforma. Precisamente ese Concilio de Constanza que condena a Jan Hus se da precisamente por la cisma que hay en la Iglesia de Occidente, donde hay 2 papas, un papa en Roma, un papa en Aviñón, Francia, y entonces
toda esta situación quiere resolverse y se llama a un concilio, y al final del concilio, en vez de resolver y quedar un papa, entonces salieron 3 papas. Porque depusieron a los 2 que habían, pero ellos no renunciaron. Entonces había el que habían elegido, los otros 2, y en lugar de reformar la iglesia, lo que quemaron fue al reformador. Entonces, eso pasó 100 años antes de Lutero, precisamente. Muy bien, vamos a continuar dándole. ¿Y por qué? ¿Por qué nos importa todo esto? Vamos a resumir eso y a ayudarle a usted a entender la historia y qué significado tiene para nosotros en el día de hoy. Estamos con Joshua Cardoso hoy en el programa de Temas Vitales. Si usted tiene preguntas, llámenos 713-520-7900. Un minuto. A pesar de que los cristianos hemos sido libertados de la dominación de la carne y tenemos ahora el Espíritu Santo, el conflicto no ha terminado porque nuestros viejos patrones carnales no han sido erradicados. No obstante, no tenemos que sucumbir a vivir por ellos. De hecho, estamos obligados a hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Para librar esta batalla, necesitamos armas espirituales poderosas. En Efesios 6, versículos 10 al 17, encontramos toda la armadura de Dios, la cual nos ayuda a mantenernos firmes y protege nuestra mente y nuestro corazón con la verdad. Tenemos el escudo de la fe para apagar las mentiras de Satanás y la palabra de Dios como nuestra arma contra la tentación. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted ahora en el segundo segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Joshua Cardoso nos está ayudando a contextualizar algo que sucedió hace 502 años. Mañana es el aniversario de la Reforma Protestante, donde Martín Lutero clavó los 95, dije 99, pues 95 tesis en protesta de lo que estaban haciendo los líderes religiosos, muy similar a lo que Jesús hizo con los fariseos. Él protestó. Y lo que hace mucho hoy. Él protestó y él no estaba interesado en religión, y él estaba interesado en que personas le busquen a él en una relación personal. Entonces, no voy a decir exactamente que es todo exactamente igual, pero mucha similitud entre la protesta de Jesús contra los fariseos y la reforma protestante contra en ese tiempo la institución religiosa era la Iglesia Católica. Pero era en protesta contra lo que ellos estaban haciendo, que era en contra de la Biblia. No, o sea, no era meramente una protesta contra la iglesia por protestar. No, o sea, Lutero era un monje y era profesor. Él era un monje, exacto, de la Universidad Católica. No era que él quería. De hecho, Lutero no tenía ningún interés en crear una turbulencia dentro de la iglesia. Recuerda que la iglesia y el poder temporal se habían unido desde el tiempo de Pipino y Carlomagno, principios del siglo IX, finales del VIII. Por ahí se creó el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que era lo que controlaba el emperador y el papa, ese balance de religión y gobierno. Ya para el siglo XVI, del siglo IX al siglo XVI, mucho tiempo. Uh-huh. Pero eso se fue consolidando el poder, pero al mismo tiempo la desintegración de la iglesia como institución, porque se fue corrompiendo cada vez más. En el siglo XV fue que quemaron a Hus en la hoguera, y pasaron muchas cosas en el siglo XV. Comienza el Renacimiento, comienzan a venir gente desde Oriente, porque el Imperio Romano de Oriente cae a mediados del siglo XV. Traen de Oriente documentos en griego que no se veían hace muchos siglos, obras de los filósofos, etcétera, etcétera. Y comienza esa búsqueda por el pasado, por las obras clásicas. Y entonces ahí se le ocurre ir a las fuentes del Nuevo Testamento también en griego. ¿Quién? Los humanistas, los renacentistas. Erasmo de Rotterdam publica en 1516 el Nuevo Testamento en griego,
y justo un año después Lutero lo usa para escribir las 95 tesis, porque él se da cuenta de que la Biblia habla de arrepentirse y creer en el Evangelio, no de hacer penitencia y creer en el Evangelio, como se enseñaba erróneamente, basado en la traducción latina de la Vulgata. Entonces, eso es uno de los argumentos que lleva a Lutero a oponerse a la venta de indulgencia. Él se da cuenta de que esto no es escritural. Además de esto, Lutero tenía una preocupación con las ovejas de su rebaño, que estaban a su cuidado de estas personas, y llegaban los vendedores de indulgencia y ofrecían sacar a la gente del purgatorio, las almas de los que estaban muertos, pero entonces la gente decía, sí, yo puedo ayudar a mi familia y pagar por la indulgencia, pero el poco dinero que tengo, si lo invierto en indulgencia, no puedo comprar ropa y zapatos para el invierno, y qué hago con mis hijos. Entonces venía a consultar a Lutero, y Lutero se fue indignando y fue que escribió esta famosa 95 tesis, pero en ningún momento tenía el objetivo de crear un problema. De hecho, se las mandó a su superior. Sí quería crear un problema, pero no quería crear una nueva... No, realmente quería crear un debate, no un problema. Sí, exacto. Él quería reformar la Iglesia católica y que ellos aceptaran de que estaban desviándose de la palabra de Dios, pero ellos no querían aceptar eso, ¿no es cierto? Eso más o menos... Sí, pero es un proceso largo que va cambiando a medida que se va encontrando posición y oposición, sí, porque su mismo superior, el arzobispo de Brandeburgo, Alejandro, creo que se llamaba, no me acuerdo, Alberto, pues él le manda las tesis. Tú no quieres revolución si tú le dices a tu jefe, mira, esto es lo que yo pienso. Eso se lo hacen por oculto. Entonces, pero lo que Lutero no sabía en ese momento es que el mismo arzobispo Alberto era el que se había puesto de acuerdo con el Papa, porque él era príncipe elector, el arzobispo, y quería otra nominación, que no me acuerdo si era otro arzobispado o después se convirtió en cardenal. El problema es que la ley canónica no permitía tantos cargos al mismo tiempo, pero el Papa, muy comprensivo, le dijo, bueno, si me paga una gran suma, creo que eran 24,000 ducados de oro, puedo hacer un arreglo. Entonces el Papa necesitaba dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que es la misma que está hoy ahí. Y pues Alberto dijo, pues vamos a vender en las indulgencias, que fue una idea del Papa. Y entonces Lutero le manda al mismo que había creado el problema, ¿no? Ganaba el Papa dinero, ganaba Alberto la posición, los banqueros que adelantaron el pago pues ganaban sus intereses, y con el cuento de que el pueblo también ganaba porque podía sacar a la gente con el pago de los pecados, pues todo el mundo contento, todo el mundo estaba ganando. Y eso es lo que sucede siempre. Siempre debemos aprender una lección, que el verdadero líder cristiano se interesa por las personas, no por los títulos, no por los edificios, no por el dinero. Uno tiene que ser perspicaz, astuto, mirar a dónde se están moviendo los líderes y saber si son íntegros o no. Porque esto no es asunto del siglo XVI, esto es así, asunto de toda la historia, y el hombre lo corrompe absolutamente todo. Pues si puede corromper la iglesia, cuánto más no va a corromper la política, las instituciones educativas y cualquier otra cosa. Y como se ha dicho en el pasado, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces cuando uno tiene ese poder y no tiene un grupo de ancianos, líderes, diáconos al que tiene que rendir cuentas, en el caso hoy día en la iglesia, o en la iglesia, cualquier iglesia, no importa la denominación, pero tiene que tener chequeos y balances, como tiene el gobierno. El presidente no es una autoridad absoluta aquí en este país, tiene que chequear, él está balanceado con el Congreso y con la Corte Suprema. Entonces, ese es chequeo y balance. Eso precisamente es una idea bíblica. Y sí. De que el hombre es digno porque es criatura de Dios, pero por causa del pecado está corrompido, y por lo tanto no podemos confiar en ningún hombre. Exacto. Por lo tanto, precisamente tiene que ver ese contrabalance. Y claro, en la iglesia debe ser o debería ser mucho mejor que en el gobierno. Exacto. Porque en la iglesia deberíamos someternos a la autoridad de la Biblia,
que lamentablemente a veces no sucede. A veces los grupos que están en poder de las iglesias, generalmente los que más dinero dan, pues son los que controlan las decisiones que se toman en las iglesias. A veces. A veces, sí, no todas. No. Hay excepciones, pero, sí, hay pero muchas la iglesias. iglesia no es un negocio ni es un gobierno, y la iglesia debería guiarse, que no lo hagas otra cosa, por lo que Dios dice en su palabra. En su palabra, muy bien. Estamos hablando de la Reforma Protestante y cómo surgió, porque mañana es el aniversario, el 502 años de que se empezó la protesta contra la religión y contra lo que estaban la venta de indulgencia. La venta de indulgencia. Y luego tenemos la idea de que fue muy rápido, porque a veces vemos la película, y gracias a Dios que por lo menos existe una película, pero la película en 1 hora y media no puede condensar la historia también, y entonces a veces se saltan muchas escenas. A veces tenemos la idea de la venta de indulgencia inmediatamente, la dieta en 1521, 4 años después, frente al emperador. Y entonces creemos que Lutero llegó allí y dijo sus famosas palabras, pues te retractas de estos libros, le preguntaron, y bueno, si no me demuestra mediante la escritura y la razón de que estoy en un error, no puedo retractarme porque no puedo ir en contra de mi conciencia. Uh-huh. Y los libros de los cuales se está hablando es de que Lutero era un escritor, él había escrito. Desde que escribió las 95 tesis a los 4 años, que fue la dieta, 1521, o sea, del 17 al 21, él escribió varios libros y folletos, y fue un debate para tratar de reformar exactamente, de aclarar cuál era la situación y por qué su posición y la de sus seguidores. Pero cuando él va a la dieta, invitado por el mismo emperador y los superiores, la palabra era dieta como el parlamento, la Corte Suprema. La reunión del parlamento del imperio, algo así, donde estaban los representantes, estaba el emperador en persona, ¿sí? Los príncipes, estaba el representante del papa, los cardenales, toda la gente. Vamos a decir, es como que hoy te parara frente al Congreso o al Senado de los Estados Unidos con la Corte Suprema allí para observar lo que tú tienes que decir. Es una situación bastante estresante para una persona que le piden cuenta de lo que ha escrito. Pero el asunto es que Lutero va creyendo que van a debatir, y allí no van a debatir nada. Le dicen, ¿te retracta o no te retracta? Entonces cuando él da esa respuesta. Pero él realmente no dio la respuesta inmediatamente. Él titubeó, pidió 24 horas, se pasó la noche orando. Es difícil, no solamente humanamente, enfrentarte a los poderes de este mundo, sino, y si me equivoco, y si Dios me condena, toda esa situación de estrés que él vivió, que no terminó después que dijo su famosa expresión, no puedo retractarme, Dios me ayude. Por eso se le llama el emancipador de la conciencia, porque él dijo que su conciencia está ligada a la palabra de Dios y que no puede hacer nada más. Se debe a la palabra, y eso es la libertad de conciencia. Pero no terminó, ahí termina la escena en la película. Y inmediatamente salta cuando lo raptan, que iba de camino de regreso. Pero entre que él sale de la corte, el papa y el emperador le quieren cortar la cabeza, los estados interceden y dicen que en realidad no hubo un debate, el emperador de mala gana concede que algunas personas importantes y eruditos se reúnan con Lutero, y comienza un juego de chantaje que en realidad no se debate nada, pero comienzan a proponerle, comienzan a chantajearle, le ofrecen dinero, un retiro, que puede irse a estudiar tranquilamente si quiere, que lo piense bien, porque va a arrastrar en su caída a Felipe de Melactón y a sus compañeros. Y Lutero incluso llora porque él ama a sus jóvenes estudiantes. Y eso nos da una idea, hermano, que aún dentro de la iglesia existen estas presiones, estos chantajes, que a veces no son lo que la película o que la gente ve en la sociedad, pero que existen dentro de las iglesias, donde se empuja y se trata de acorralar a la persona que está diciendo la verdad, porque está amenazando ciertos poderes y ciertos intereses. Y eso pasó en la iglesia católica, eso pasa en la iglesia protestante, eso pasa en el siglo XVI y pasa en el 2019. Se lo puedo decir de buena fe.
No, no ha cambiado el corazón. Y otra vez las instituciones. En este caso, no querían tener debate, volviendo a la escena. Si no han visto la película, es fabulosa. Sí, la película es muy buena. Fabulosa. Lo que me refiero es que la película Sí, no condensa solamente a los hechos más importantes y creo que termina con la paz de Habsburgo, donde se firma un tratado que, por cierto, es muy importante porque creo que fue en 1555 cuando se firma la paz de Habsburgo, permite que las regiones que sostenían el protestantismo practicaran su fe y los católicos practicaran su fe. Y ese es el primer paso en la libertad de conciencia y las libertades civiles. Por eso es tan importante la libertad religiosa. Ese es el primer paso para las libertades civiles. Si no hay libertad religiosa, no hay ningún tipo de libertad. Muy bien. Seguimos en la segunda mitad. ¿Tiene preguntas, comentarios? Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900 aquí en Radio Amistad. ¿Ha recibido usted alguna infracción de tránsito últimamente? Por lo general, cuando recibimos una infracción de tránsito, es porque hemos quebrantado alguna regla de vialidad. Supongamos que usted viajaba a 100 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad marcaba 70. El oficial de tránsito lo detiene, lo mira y le pregunta por qué iba tan rápido. Usted sabe que quebrantó la ley, así que lo admite. Pero él, en vez de infraccionarlo, lo deja ir y le dice que por favor no lo vuelva a hacer. Así sucede con la gracia, hermano. Usted sabe que es un pecador, pero Dios, por amor, decide perdonarlo de todas maneras. No hay ninguna condenación para los que están en Él. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con Joshua Cardoso en el programa de Temas Vitales y recién nos acompaña. Él ha hecho un pequeño resumen de lo que comenzó hace 502 años, la Reforma Protestante, especialmente mirando a Martín Lutero. Ahora, yo quiero que compartamos algo acerca de esto. Martín Lutero estaba tan conocedor de la palabra de Dios y estaba tan convencido de lo que él leía de la palabra de Dios. Él estaba dispuesto y él seguramente pensaba que lo iban a cortar a la cabeza, que iba a morir. En este caso, ¿cuánto conocemos nosotros de la palabra de Dios cuando alguien está predicando en la iglesia o en la radio, incluso en cualquier lugar? Algo, ¿sabemos si está predicando la verdad o no? ¿Cuánto conocemos de la palabra? ¿Y cuánto estamos dispuestos a seguirla y a protestar, digamos, si no están siguiéndola hasta el punto de la muerte? Esos son temas muy importantes para nosotros. Yo creo hoy en que ese día es un gran problema de la iglesia evangélica actual. Hay una gran ignorancia de la Biblia, hay una falta de convicción y hay una gran falta de valor. Y a veces se nos olvida que la Biblia también dice que no solo los incrédulos, pero los cobardes también van a ir al lago de fuego. Sí, ejemplos muchos, tú lo puedes ver en la televisión, yo lo he visto en iglesias también, donde yo incluso he estado presente oyendo. Recientemente estaba oyendo un individuo que estaba diciendo que él antes predicaba sobre la fe de Abraham, pero de un tiempo para acá Dios le dijo que por qué no predicaba de Isaac, y que Isaac significaba risa, y que Isaac era un hombre que iba y encontraba agua, y en el Medio Oriente donde usted encuentra agua, usted puede prosperar, entonces usted tiene ganado, usted tiene cultivo, etcétera, etcétera. Y yo me quedé oyendo y dije, pero eso no es lo que el texto dice. Pero allí nadie se dio cuenta, absolutamente nadie. El texto dice que se llama Isaac porque su madre se rió. Uh-huh. No que Isaac se rió de su prosperidad, sino que su madre Sara se rió de Dios, de la promesa de Dios. Uh-huh. Y Dios le dijo, te estás riendo. Uh-huh. Riéndote de Dios. Uh-huh. Y a raíz de eso es que se le pone el nombre de Isaac, pero un pequeño switch y le cambia completamente al significado, al texto, y comienza a venderte la teología de la prosperidad. Y nadie allí se dio cuenta.
Entonces, eso es lo que sucede. Por eso a la gente no le venden las indulgencias en el siglo XVI y le venden la teología de la prosperidad en el siglo XXI y cualquier cosa en el in-between entre... Y por eso, otra vez, la importancia de leer la Biblia, leer primero, meditar, estudiar, Dios nos ha dado su palabra para que la conozcamos. Y hoy hay muchos recursos. Muchos materiales para Hay estudiarla. muchos léxicos, hay maneras de conocer el significado de las palabras en griego, qué significan. Si tiene problemas y no lo puede entender por usted mismo, vaya a un colegio que se lo enseñe. Yo trabajé por muchos años en un colegio bíblico, ahí tienen muy buenos cursos de métodos de estudio bíblico que le enseñan a estudiar la Biblia. Ese método histórico gramatical que comienza con Lutero precisamente. Esta es una muy buena pregunta. Me alegro que alguien llamó y hizo esta pregunta. Pregunta si la Biblia es creíble y si no fue manipulada, siendo que la Iglesia Católica formó la Biblia juntando todos los libros. Y ahí hay muchos errores en esa pregunta. Pero buena pregunta. Sí, la pregunta es una buena pregunta porque muchas personas la tienen y este es un mito que se ha esparcido en los últimos años precisamente con novelas como el Código da Vinci y otras novelerías baratas, bien escritas porque el individuo tiene arte para escribir, pero desde el punto de vista histórico eso es una gran tontera y han regado estas ideas de que la Biblia la formó la Iglesia Católica. No la formó la Iglesia Católica. Los libros del Nuevo Testamento existían desde el siglo I. Hay documentos de principio del siglo II donde ya estaban rodando por ahí. Perdón. Para los que no saben, para contestar esta pregunta, históricamente, otra vez, como empecé el programa, tenemos que mirar historia. ¿Cuándo fue formada la Iglesia Católica? Mucho después de que la Biblia fue formada y ya canonizada incluso por los judíos. El Antiguo Testamento fue... Sí. El Antiguo Testamento ya estaba formado. Ya estaba formado. Lo menos hay 200 y tantos años antes documentos de los libros del Antiguo Testamento estaban incluso traducidos al griego en la Septuaginta. Exacto. Ahora, el Nuevo Testamento, otra vez históricamente, fue cuando Jesús, mirando historia, Jesús vino más o menos en el 3 después de Cristo y la iglesia empezó y él murió a los 30. Entre el 40 y el 90 se formó todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento para el 100 después de Cristo. Y ya en el siglo II, que sería el 100 algo, ya hay documentos ya del Nuevo Testamento, fragmentos que se han encontrado. Sí. Hay listas incluso de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Ahora, ya en el siglo II. En el siglo II. ¿Cuándo fue formada la iglesia? ¿Cuándo se produjo la iglesia católica? La iglesia católica es un proceso, pero realmente... vamos a decir, la iglesia se oficializa en el siglo IV cuando Constantino pasa de ser clandestina y perseguida a ser la religión oficial, pero de ahí a que realmente sea católica todavía pasa un tiempo. Así que esto es un proceso histórico que va... de años. Sí, esto es un proceso histórico que va evolucionando, dijimos, por el siglo IX, cuando Constantino ya hay un papa con poderes terrenales que se alía con el gobierno. Entonces, han pasado 800 años. Pudiera incluso hablarse de iglesia católica ya en la Edad Media. Ok, otra pregunta. Creo que ya hemos contestado. Esta pregunta tiene que ver con cómo llegan con el tiempo estas dos fechas a celebrarse el mismo día, el Día de la Biblia y el Halloween. Y dice, gracias por tratar el tema y sí, aclarar a estos conceptos. Sí, Halloween vino hace eran fiestas paganas y se celebraban ese día y Lutero clavó la casualidad, ¿cómo se llama? Las tesis en ese día, día de fiesta, de Día de los Muertos y de todas estas cosas. Se celebraba en ese tiempo el Día de los Santos, ¿no? De los santos, sí. De los santos difuntos y estas cosas. Coincidiendo con esta semana, que era más de un día realmente, pero alrededor del día 31 se celebraban esta fecha. Y bueno, después la clavó en ese día en la puerta
y mandó no sé cuándo una copia a su arzobispo, que era su superior. No sabemos exactamente en qué orden hizo, si primero la clavó, si primero mandó la carta. El asunto que se dio alrededor de esta fecha de la última semana de octubre. Okay. Y a partir de ahí comenzó este movimiento de protesta contra los abusos del clero, realmente. Muy bien. Ok, si tiene más preguntas, bienvenidas. Llámenos 713-520-7900. Sigamos con el aniversario 502 de la Reforma Protestante y cómo nos afecta hoy en día. Bueno, la Reforma nos afecta de muchas maneras. Pues en primer lugar, como hemos dicho, pues trajo la Biblia al pueblo. Cuando Lutero y otros reformadores tradujeron la Biblia al alemán, al inglés y comenzó a pasar a las lenguas que habla el pueblo, no el latín. Muy pronto fue traducida al español también. Sí, por uno de los primeros reformadores, porque hubo reformadores en España. Lo que pasa es que la Inquisición no dejó que avanzara en España, y por esa misma razón en Latinoamérica, que estaba bajo el dominio de los poderes de la corona española. Pero la Biblia fue dada al pueblo porque los reformadores entendían que si queremos que la gente conozca de Dios y que sea libre y que tenga una conciencia libre, la gente tiene que conocer la palabra de Dios. Sí, porque la palabra es la que nos revela quién es Dios. Exactamente. No podemos conocer a Dios yendo a la iglesia nada más. No, es leyendo la Biblia. No, es interesándose por crecer personalmente, por tener una limpia conciencia y usted actuar por lo que Dios dice, no por lo que le dice ni el sacerdote, ni el pastor, ni el maestro, que muchas veces no saben lo que están hablando. No siempre. No siempre, pero hay muchos casos, y en la comunidad hispana hay muchos casos que están errando las doctrinas básicas del Evangelio, y la gente se está tragando el error porque no se toma el cuidado de estudiar ni de investigar. Y cuando llegamos, déjeme agregar, cuando llegamos al cielo, Dios nos va a responsabilizar individualmente, especialmente porque tenemos, en ese tiempo no tenían la Biblia en su idioma, entonces eran ignorantes, pero ahora no tenemos excusa. No. Si no está en internet, está en el teléfono. No. Yo tengo 4 versiones de la Biblia en mi teléfono. Sí. No tenemos excusa y no vamos a poder Y cuando decirle, no entiendo una palabra, hago clic sobre la palabra y me dice qué es lo que significa, de dónde el griego y qué es lo que significa y todo ese tipo de cosas. Uno puede encontrar la verdad. Ahora, tiene que estar dispuesto también a buscarla. Ese es el punto. Porque el temor, lo que decía ahorita, uno no puede tener temor a que otros piensen diferente, o que ciertos líderes de la iglesia piensen diferente o estén en desacuerdo conmigo. Y si yo entiendo que en un lugar no se está predicando y haciendo lo que Dios dice en su palabra, pues yo me voy a otra iglesia donde se haga. Porque para eso, gracias a Dios, también tenemos carros, ¿no? En algunos lugares del mundo la gente no se puede trasladar, pero aquí en Estados Unidos es muy fácil informarse y muy fácil trasladarse a un lugar donde se enseña la Biblia. Así que la Biblia, la Reforma nos dio la Biblia en el idioma del pueblo, nos dio libertad de conciencia. La Biblia nos dio la educación porque los reformadores querían que la gente leyera y comenzaron a fundar escuelas. Siga elaborando ese tema. Bueno, la primera escuela pública obligatoria de enseñanza gratuita fue en Ginebra, 1536. A pocos años. Después de la Reforma. 19 años después de Lutero clavar las tesis, ya Calvino estaba iniciando la Reforma en Ginebra y fundando una escuela pública obligatoria. Entonces, de ahí se comenzó la idea de 2 niveles de enseñanza: la escuela pública para los niños, la escuela alta o la universidad, que se fundó en el 1559 para los estudios más avanzados. La Reforma brinca a muchos países, pero entre ellos a Escocia con John Knox, y la Iglesia Reformada de Escocia entendió que la iglesia tenía que la educación tenía que ser una prioridad. Y entonces estableció un plan para que todas las parroquias, no solamente las ciudades principales, pero las parroquias tuvieran una escuela pública y que se proveyera un maestro con fondo de la comunidad para educar a los niños. O sea, con el fin de que puedan leer la Biblia. O sea, con el fin. Ese era el propósito. Y eso se decidió en 1560 y a finales de 1590 y tanto, 97 creo, finales del siglo XVI, ya el sistema estaba funcionando en Escocia. Y en el siglo XVIII, incluso hasta las niñas
pobres se beneficiaban de la enseñanza de este sistema educativo protestante en Escocia, y se le enseñaba a las niñas pobres, se le enseñaba a leer, a coser para que tuvieran un oficio, que era muy importante en aquella época, y a administrar una casa, sobre todo a cocinar. Para no estuvieran vagabundeando por ahí chismeando. Es realidad, porque en esos tiempos de tanta pobreza la gente estaba en eso y haciendo cosas que no deben hacer en la calle. Déjeme también saltar a Estados Unidos, porque yo conozco mucho la historia de Estados Unidos. Cuando fue formado este país, la educación era con la Biblia para ayudar a los niños a temer a Dios. Usaban la Biblia. ¿Era el libro de texto? Era el libro de texto en las escuelas públicas. Y no solamente en Estados Unidos, eso comenzó así en Latinoamérica también. En Argentina, por cierto. Pero antes de llegar allá, porque quiero salir de Escocia a Latinoamérica precisamente, porque por 3 siglos, desde que comienza la reforma... Eso lo va a decir en el siguiente segmento. ¿Tiene preguntas? Llámenos. Vamos a ir al último segmento y vamos a saltar de Escocia a Latinoamérica, a Estados Unidos. Estamos viendo un recorrido de la historia y cómo nos afecta a nosotros. Muy breve, por cierto. Muy rápido. Pero llámenos 713-520-7900 aquí en Radio Amistad. Momentos de la creación. ¿Son los dinosaurios prueba de que la Tierra tiene una edad innumerable y que la vida debe haber evolucionado? Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la creación. Por sí mismos, los fósiles de dinosaurios no desaprueban ni contradicen cualquier historia encontrada en la Biblia. Vastas edades no son necesarias para formar las rocas sedimentarias de la Tierra y los fósiles en ellas. El diluvio de Noé formó las capas de roca rápidamente. El hecho de que los huevos fósiles son encontrados todos revueltos en grandes montones argumenta por su deposición durante el diluvio. Esto significa que el hombre y el dinosaurio vivieron en la Tierra al mismo tiempo. En 1977, un arrastrero trajo consigo los restos en descomposición de una criatura de mar que tenía un cuello largo y aletas. Luego de tomar muestras de tejidos y fotografías, regresaron el esqueleto descompuesto al mar. La criatura encontrada fue comúnmente descrita como un plesiosauro, un dinosaurio que vive en el mar. Prácticamente todos en la Tierra tienen leyendas acerca de dragones. Estos dragones se asemejan muy de cerca a los dinosaurios. Si el hombre nunca hubiese visto estos grandes reptiles, ¿por qué parece que todos saben acerca de ellos? Los dinosaurios de mar probablemente fueron creados el 5º día de la semana de la creación con todas las demás grandes criaturas de mar. El gran dinosaurio de tierra habría sido creado el 6º día. Los dinosaurios no contradicen la Biblia, sino más bien glorifican a su creador. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 448. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Aquí estamos en el último segmento de Temas Vitales. Hemos visto una actualización de la Reforma Protestante que fue, el aniversario es mañana, 502 años que Martín Lutero clavó esas tesis. Y lo que le tocó el corazón de Martín Lutero era el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No sé si quiere comentar. Sí, Lutero precisamente se preocupa por la gente, por las luchas de la gente y protesta contra la venta de indulgencias, porque él luchó con este dilema de la justicia de Dios por mucho tiempo, agonizó con eso, porque él se veía sucio, pecador delante de Dios y cómo un Dios justo me va a perdonar.
pues yo estoy condenado. Y por él eso se confesaba. Se flagelaba y todo eso. Y hacía de todo ese tipo de cosas. Hasta que él entendió, leyendo Romanos, que la justicia de Dios se nos regala a través de Jesucristo. Amén. Y se obtiene por la fe. No es algo que usted logra. No es que usted es justo. Ni usted ni yo somos justos. Dios es justo y Dios nos regala la justicia de Cristo cuando el pecador toma por la fe la promesa de perdón de Dios. Y eso fue lo que cambió a Lutero y eso fue lo que provocó le impulsó. Esta reforma. No más penitencia, no más pago de indulgencia, no más todo este tipo de sistemas religiosos que al final lo que hace es explotar a la gente. Entonces este mensaje comienza a correr por Europa, los pueblos comienzan a abrir los ojos, y la Biblia quiere ser, los reformadores quieren llevar la Biblia, fundan la educación. Nos quedamos en Escocia, dijimos que se implantó un sistema de educación pública y se formó el primer sistema de becas para que los estudiantes humildes también pudieran tener la oportunidad de estudiar. Así que no crea, como le dicen por ahí, que los ateos inventaron nada de esto. Los ateos ni inventaron la educación pública, ni inventaron las becas, ni inventaron nada de esto. Esto lo inventaron los cristianos. Y de ahí pues viene a Latinoamérica, como decía, por 3 siglos la Inquisición bloqueó la reforma. Y por supuesto... 3 siglos. Sí, de Lutero a principios del siglo XVI, 1500 algo, al 1800 algo, pasaron 300 años donde los judíos estuvieron bloqueados, sobre todo fue el máximo target de la Inquisición en Latinoamérica, y también pues los protestantes. Así que no había libertad de conciencia, no había libertad de opinión y estaban ahí encerrados en su mundo. Y España se atrasó muchísimo también por causa de eso. España, que tenían buenas universidades, e incluso antes de la reforma se atascó por la falta de la comunicación de ideas y el debate abierto y la libertad. Pero cuando los libertadores en Latinoamérica, al principio del siglo XIX, estamos hablando de los patriotas como Bernardino Rivadavia, o Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar, Santander, toda esa gente. Ellos miraban a Europa, miraban el progreso de Estados Unidos y de Europa Occidental y decían, nosotros queremos que nuestros pueblos avancen. ¿Y qué hicieron? Apenas Argentina y el Cono Sur se liberó del dominio español, invitó inmediatamente a un especialista en educación escocés, precisamente de donde venía este sistema de educación pública, y era un misionero bautista que vino e implantó bajo el auspicio del presidente de Argentina, del primer presidente de Argentina, la educación pública en Buenos Aires. Y el libro de texto, por supuesto, fue la Biblia. Así que fue como la Biblia comenzó a penetrar al pueblo en Latinoamérica. Y si vamos a ver, solamente en menos de un siglo, ya 50 años después, el presidente y educador argentino Domingo Faustino Sarmiento dijo: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que poseen la Biblia, que está abierta al pueblo. Así que no es extraño que Argentina, de ser un país atrasado, se convirtiera en la primera país la economía y la sociedad más avanzada de Latinoamérica ya al principio del siglo XX. En un siglo Argentina dio la vuelta completo. Ahora, ¿por qué Argentina está colapsando ahora? Porque se ha vuelto el populismo ateo. Y perdónenme, hermanos argentinos, pero el populismo no ofrece nada. Hay que volverse al evangelio, no a los populismos. No. Y los argentinos saben eso. Los evangélicos se dan cuenta de eso. Muy bien. Y de la reeducación viene la ciencia y el progreso, porque casi todos los fundadores de la ciencia eran creyentes, algunos católicos, la mayoría protestantes. Eso sería, ya hemos hecho un programa, me acuerdo, hace 2 años de esto, y me encanta porque hoy día los científicos en las universidades dicen que es retroceder e ir al cristianismo. En cambio... No, el cristianismo fue el que le dio origen a la ciencia moderna. Y la ciencia moderna, y casi todos, Francis Bacon, creador del método científico, era protestante. Galileo no era ateo, Galileo era católico. Juan Kepler era también
un protestante. Blas Pascal también era creyente. Robert Boyle, que es el fundador de la química y de la teoría de los gases, también era protestante. Sir Isaac Newton, el gran matemático y físico inglés, era protestante. Carlos Linneo, fundador de la taxonomía, era protestante. John Dalton, fundador de la teoría atómica, también era protestante. Faraday también era protestante. Joule también era creyente. Louis Pasteur también. O sea, estos son, Thomson también. Estos todos son grandes nombres de la historia. No, esos fundadores de la ciencia moderna. Sí, no sí, son sí. cualquier científico. No. Y de hecho, eso va corriendo hasta finales del siglo XIX. Y hay estadísticas del siglo XX que entre el 1901 y el 1990, el 86% de los premios Nobel de ciencia, de la ciencia verdadera, no de que si... bueno, no. Vamos a dejarlo ahí. Eran protestantes o judíos. El 86%. Yeah. Entonces, ¿dónde se sitúa eso? En Europa Occidental y en Norteamérica. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el progreso de las naciones está ligado a la educación, a la ciencia que nació del cristianismo. Y entre más uno conoce la palabra de Dios, más avanza su propia mente y usted puede cooperar y dar más a la Porque la Biblia sociedad. te alumbra el entendimiento. Sí. ¿Y qué pasa hoy? Yo estaba viendo hoy cosas, hoy mismo estaba oyendo una noticia de a dónde llega la ridiculez de la gente, de que un profesor, esto es un grupo de personas que quieren pasar a un proyecto por allá, por el Northeast, no me acuerdo dónde fue ahora, creo que en Seattle, para decir que la matemática es opresiva. Y hace poco pues salió una noticia de que estudiantes en un colegio decían que no existía la verdad absoluta, que era una construcción social. Y ahí está el problema. Ahí es donde regresamos al oscurantismo de la edad medieval. Cuando quitamos la verdad de Dios y comenzamos a fantasear y renunciamos a la verdad, renunciamos al objetivo, hay un individuo que estaba viendo un video en estos días, profesor de una universidad, que decía que el espacio no existía. Imagínense, si el espacio no existe, y profesor de una universidad en Estados Unidos, ¿a dónde está llegando la locura cuando la gente renuncia a la Biblia? Un minuto para terminar. Un minuto. Resumir, ¿alguna palabra final? Bueno, debemos nuestro progreso, nuestras libertades, debemos más que todo la vida espiritual a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y esto pues viene del cristianismo, viene de la Biblia, fue impulsado por la Reforma, la Reforma lo hizo popular. Yeah. Porque antes era de unos pocos. La universidad comenzó precisamente en el catolicismo medieval, no le vamos a quitar su crédito. Muchas verdades las sostuvo la Iglesia Católica en los tiempos del oscurantismo, de las invasiones bárbaras, de los vikingos, de todos esos horrores. Pero eso abrió paso poco a poco para que de ahí se abriera la verdad a todo el Amén. pueblo. Y ahí tenemos que cerrar. Nos alegramos, esperamos de que usted, amigo, le haya dado una sed por conocer más de Dios a través de su palabra, conocer la historia de la Reforma Protestante. Joshua Cardoso, gracias. De nada, un placer. Usted es una enciclopedia de historia. Qué lindo tenerlo aquí en Radio Amistad. Y hasta la próxima semana, cuando tenemos más temas vitales. El Señor le bendiga muy ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.